Buenos días a todos, ¿cómo están? Familia, bienvenidos a East Lake Playas. Y luego va a haber otra, ¿no? Por ahí andan anunciando, ¿no? Que va a haber otra nueva, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Este Fito, mano, que no se aguanta, no se pone en paz, ¿verdad? Pues me da mucho gusto, como siempre lo digo, estar aquí enfrente de ustedes este domingo, pero me da más gusto todavía que ustedes hayan elegido estar aquí. Los que nos están viendo en línea, también me da mucho gusto que puedan dejar la Fórmula 1 ahorita y se conecten con nosotros por una hora. Total, ya sabemos quién va a ganar, todo está decidido, así que mejor vamos a escuchar la palabra de Dios, que creo que va a ser de más impacto para nuestras vidas, ¿no? Así que estoy muy contento el día de hoy. Estamos en una serie que se llama Hazlo tú mismo. Y me llamó la atención mucho el título, porque ¿quién es bueno para hacer cosas por sí mismo? Aquí quieren levantar la mano. Así que ¿cómo le llaman? Handymans, ¿verdad? De esos que pueden arreglar cualquier cosa y pueden arreglar una chapa, una puerta, un refrigerador, una lavadora, en fin, ¿no? Yo honestamente confieso que no soy bueno para eso. Mi mujer tiene que contratar siempre gente para que venga a arreglar todo lo de la casa. Pero sí reconozco que el otro día me pidió que le pusiera un tornillo en una puerta para colgar un arreglo. Y pues creo que lo hice bastante bien, ¿verdad? Entonces, todos tenemos esa facilidad, si nos lo proponemos, de hacer algo por nosotros mismos. Pero esa facilidad o ese don que Dios puede haber puesto en ti, también se puede convertir en una trampa. Y te voy a ir explicando un poquito de qué se trata lo que te voy a hablar hoy. Tengo una pregunta que te quiero hacer y es una pregunta que quiero que la vayas meditando a través de este momento que vamos a tener, este tiempo que vamos a tener juntos. Y te pregunto esto: ¿qué ídolo tiene atrapado a tu corazón? ¿Qué ídolo tiene atrapado a tu corazón? La semana pasada, Oliver explicó muy bien, y ya no lo voy a hacer yo porque ya lo explicó muy bien, de que cualquier cosa que podamos elevar por encima de Dios es considerado un ídolo. Cualquier cosa. Y ahorita vamos a platicar un poquito de cuáles pueden ser esas cosas, ¿no? Y aquí hay una situación con la que nos vamos a encontrar. Dios quiere ser primero en tu vida. Entonces aquí ya empieza un conflicto, ¿no? Cuando tú empiezas a poder empezar a construir o a edificar ídolos, entonces quiere decir que estás desplazando a Dios como lo más importante en tu vida. Jesús nos enseñó esto. Él mismo nos enseñó que había dos grandes mandamientos, que era amar a Dios sobre todas las cosas, número uno. Y número dos, amar a los demás. Y yo les quiero decir hoy que, bueno, primeramente, para no meterme en problemas, que yo amo mucho a mi esposa. Pero amo más a Dios. Digo, y eso lo tenemos muy claro los dos, ¿verdad? Pero también los amo mucho a ustedes porque ustedes son mi familia. Nosotros nos congregamos aquí cada domingo porque tenemos esa necesidad de hacerlo. No venimos aquí nada más porque no había otra cosa que hacer. Porque sabemos que necesitamos conocer a Dios más profundamente, pero también debemos de reconocer que lo tenemos que poner por encima de todo. Y esa es una idea básica de lo que hoy te voy a platicar, ¿verdad? Así que el hombre, nosotros, las mujeres, tenemos esa tendencia a estar levantando ídolos. Es una parte de nuestra condición humana. Si tú lees la Biblia, que estoy seguro que todos la leen, te vas a dar cuenta que a través de la historia han surgido muchísimos ídolos que el hombre fue edificando. Y había esta competencia, incluso en la parte antigua de la Biblia, del Antiguo Testamento, de que el pueblo de Dios, aun cuando tenía el favor de Dios, que Dios quería bendecirlos, quería llevarlos, sacarlos de la esclavitud que estuvieron por muchos años en Egipto, aún así siempre había esa tendencia a empezar a levantar ídolos, a edificar otros ídolos, a edificar otros dioses incluso. Entonces, esta es una condición con la que hemos luchado no solamente en los tiempos antiguos, tráiganlos a nuestros tiempos.
Y estamos en la misma situación, en la misma condición. Entonces, fíjate lo que Dios dijo antes incluso de poder dar esos primeros mandamientos, esos 10 mandamientos que el Señor manifestó a través de Moisés. Y dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, te lo acabo de mencionar ahorita, del país donde eras esclavo. La mentalidad de esclavo estaba impregnada en la mente de todos los hebreos. Tenía tanta fuerza por tantos años que habían estado esclavizados, que ellos tenían ya una condición de esclavos. Y Dios quería sacarlos, como hoy quiere sacarlos a nosotros, de tal vez algunas esclavitudes que nosotros mismos nos hemos impuesto. Por eso te digo que no ha cambiado mucho. Las batallas que libraban en aquellos tiempos aquellos hombres son las mismas batallas que hoy en día seguimos librando. Y termina este versículo diciendo, con una exclamación muy clara y muy precisa. Dice: no tengas otros dioses además de mí. Mucho antes, ¿verdad?, de que Dios enviara esos mandamientos, Él les recordó claramente que Él los había sacado de esa esclavitud. Y que ellos podían, como el día de hoy, sabemos que nosotros tenemos el respaldo de Dios para poder librarnos de algunas cosas que nos tienen esclavos. Vivimos en un país donde se practica mucho la idolatría, pero muchísimo. Tal vez el norte del país de una manera, pero el sur del país tiene otra condición muy diferente. Hay mucha idolatría, hay muchas situaciones que venimos como cultura, y Oliver lo mencionó la semana pasada, como cultura traemos impregnada la idolatría. Es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y entonces hay una batalla, hay una lucha que estamos librando, ¿verdad?, para que Dios nos pueda liberar de la esclavitud de la idolatría. Y qué mejor que esta batalla se libre en la iglesia de Dios, donde el pueblo de Dios nos reunimos. Nosotros somos parte de esa familia, somos parte de ese pueblo. Y entonces podemos manifestar a través de esto lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y que podemos observar, ¿verdad?, que hay maneras, ¿verdad?, de que podemos empezar a librarnos de esta idolatría, de esta esclavitud que tal vez nos haya estado persiguiendo y nos haya tenido maniatados por mucho tiempo. Hoy vamos a hablar específicamente de los deseos. Esos deseos que en parte fueron impuestos por Dios y son regalos de Dios. Pero aquí hay que tener mucho cuidado de que estos deseos, que fueron parte de lo que Dios nos ha dado para disfrutar, no se conviertan en nuestros dioses. Esta serie que estamos iniciando hasta la segunda semana tiene un versículo, vamos a decir el versículo de la serie, que se llama hazlo tú mismo, y es Romanos 1:25, que está en tu pantalla y creo que también está en tus notas, que dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Cambiaron la verdad. ¿Quién la cambió? Los hombres, nosotros. Hemos manipulado la palabra de Dios muchas veces, las instrucciones de Dios, ¿verdad?, para poder acomodarla y empezar a servir a seres creados por nuestro Creador y entonces convertirlos en dioses, convertirlos en ídolos. Y el día de hoy, lo que yo quiero enfatizar mucho, y eso es lo que hoy te quiero compartir, es que ¿cómo podemos proteger nuestros corazones para no confundirlos en nuestros deseos? ¿Cómo podemos proteger nuestros corazones? Y te voy a dar 4
maneras en que podemos empezar a caminar en esta parte si hoy tú reconoces que estás batallando en algo. Y la primera pregunta es que te quiero hacer: ¿dónde estoy buscando placer? ¿Dónde lo estoy buscando? ¿Qué necesito hacer o a qué recurro para hacerme sentir bien? Porque todos estamos buscando una condición de sentirnos bien. Y entonces, cuando descubrimos que algo nos hace sentir bien, podemos empezar a manifestar un apego a ese algo, o a esa persona, o a esa condición, o a esa manifestación de nuestro carácter, de un deseo desenfrenado porque nos hace sentir bien. Y yo quiero decirte aquí nada más, y quiero hacer una aclaración muy importante, ¿no? Que el placer, como tal, es muy diferente al contentamiento y el gozo. La Biblia habla mucho de esto, ¿verdad? Esta es una palabra que yo aprendí no hace muchos años. El contentamiento. El vivir satisfecho y contento con lo que tengo, con lo que Dios ya puso para que yo pueda ser un buen administrador de esos bienes, X recursos que Él ha puesto a mi servicio. Y que esta manera de vivir, este contentamiento o este gozo, es algo que generalmente es más duradero. Si tú empiezas a manifestar, empiezas a hacer tuyo un estilo de vida, una manera en la cual tú quieres obedecer y honrar a Dios, este contentamiento será prolongado y duradero. Por otro lado, el placer es algo fugaz. Es algo que como llega, se va. Tal vez me da satisfacción momentánea. Tal vez si yo en ese momento estoy recurriendo a algo que me hace sentir bien, era como la pastillita feliz que me tengo que tomar para poder salir de una situación en la cual me siento abrumado, me siento sobrellevado. Pero al final del día, esa parte es algo temporáneo, es algo momentáneo, ¿verdad? Es algo que nada más me ayuda como a suavizar las cosas. Y entonces, no es de extrañarnos, ¿verdad? Que cuando sentimos o estamos atravesando por alguna situación, pues corramos y busquemos algo que nos dé placer. Porque el placer te hace sentir bien. Es una condición natural. Y no quiere decir con esto, ¿verdad?, que el placer sea malo. Que el sentir placer por algo tenga algo de maldad o que sea incorrecto. No necesariamente. Porque son cosas que Dios nos ha puesto para nuestro deleite. Fueron creadas por Él. Todo lo que existe en este mundo, en esta tierra, fue creado por Dios. Todo, absolutamente. El problema es cuando no los llevamos alineados a reconocer que lo que Dios está poniendo para mi satisfacción o mi placer, lo debo de arropar y de cuidar de acuerdo a sus indicaciones, de acuerdo a sus instrucciones. Lo que pasa es que y la cultura de hoy nos ha vendido y nos está vendiendo continuamente, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, de que debemos de experimentar por lo que yo me haga sentir bien. Ese es el problema. Y entonces caemos en la trampa de comprar inmediatamente cualquier cosa para hacerme sentir bien. Y si no, mira, piensa en un momento en tu vida, en alguna situación, que necesitabas algo que tú pensabas que te haría feliz. Y tal vez de momento lo conseguiste. Tal vez por un momento instantáneo, ese día, unos días, te hizo sentir bien. Pero después te vuelve a dejar vacío. Eso que tú esperabas por tanto tiempo y que tanto anhelabas, de repente se siente vacío. Y entonces voy por otro. Busco otra cosa. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo he sido parte de esa condición
de buscar algo desenfrenadamente, algo que me va a hacer sentir bien, algo que me va a dar, va a elevar mi autoestima, y cuando lo tengo, ¡pum!, se suma. Y ahora voy por otro. Y esa es una condición humana y muy natural. La comida. Yo cuando viajo, lo primero que hago es buscar dónde voy a ir a comer, no tanto dónde voy a ir a dormir. Porque tengo un sueño ligero, pero tengo un apetito feroz. Así que siempre estamos en esta constante búsqueda de encontrar qué me va a hacer sentir bien. Y nos metemos a la cabeza y nos convencemos de que esto y lo otro y aquello, eso me va a hacer sentir bien. Compro algo que me llena en el momento y de repente... Yo tengo un ejemplo muy claro en ese sentido, y fíjate, y es de niños, ni siquiera de adultos, porque ¿para qué lloramos ahorita? No ni nos metemos con los adultos, ¿verdad? Pero un niño, yo lo he visto muchas veces, que a veces los papás de una manera muy obsesiva están buscando regalarle ese juguete al niño que lo va a hacer feliz y lo va a hacer contento. Y luego a los días ves el juguete arrumbado en un rincón y el niño jugando con una pelotita. La pelotita fue la que lo hizo feliz en el momento. Y ese regalo que tanto te esforzaste y ahorraste por comprarle, ahí está arrumbado. Ahora, si eso hace un niño, imagínate nosotros los adultos, que en teoría tenemos más conciencia. Claro que hay satisfacciones que son básicas para poder transitar por la vida. Sí las hay. Y Dios ha puesto ya en nosotros que podamos saciar esas necesidades básicas. Pero aún cuando nos queremos sobrellevar en querer traer a nosotros muchas cosas que nos van a hacer sentir bien, al final del día debemos de reconocer que lo básico es lo que nosotros necesitamos. Pero esa adrenalina que fluye, ¿verdad? Yo no sé quién sea adicto a la adrenalina, pero yo sí lo soy, ¿verdad? Que te mueve y te hace sentirte, y como dice mi esposa, tú no puedes estar quieto ni un solo momento, te hace, ¿cómo me dices? Que me hace, no quiero poner palabras porque aquí está y luego va a decir que por qué dije algo que ella no dijo, ¿eh? Pero me dice que te hace cosquillas la casa. Porque hay esa adrenalina, ¿verdad? Que me hace ir a buscar, estar ocupado y todo, porque esa es parte de mi condición y la reconozco, ¿verdad? Que me cuesta mucho trabajo estar en paz. Y de momento hace el truco. Te hace sentir bien. Pero todo esto que te estoy ahorita mencionando, quiero dejar muy claro que el placer y el deseo no son los enemigos aquí. El que tú tengas o quieras experimentar placer, o tengas un deseo por algo, ese no es el enemigo. Porque son cosas que fueron creadas por Dios. Lo que nosotros tenemos que aprender, y necesitamos aprender, es a poner freno, a poner límites. Necesitamos ponernos un semáforo que nos prenda una luz amarilla cuando estamos ya saliéndonos de la ruta, donde no debemos y donde estamos metiéndonos en terrenos peligrosos. Pero por otro lado también hay personas que necesitan empezar a experimentar el gozo de la vida. Esa es otra condición también. Que a veces están tan sumergidos en una mentalidad con un espíritu de pobreza que les impide poder disfrutar de todo lo que Dios nos ofrece en este mundo. Y están esos dos extremos, ¿verdad? Incluso Jesús fue un maestro que nos enseñó cómo pasar un buen rato. Yo te aseguro que él también se divertía. Y él experimentaba el gozo de la vida por el tiempo que él tenía ya destinado a estar aquí en este mundo. Así que es muy importante que empecemos a analizar y podamos darnos cuenta cuáles son esas cosas a las que necesitamos verdaderamente dedicar tiempo
para encontrar las cosas que verdaderamente nos van a dar el placer que Dios quiere que tengamos para este mundo. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Somos dirigidos por nuestros deseos, que son los que porque es parte de nuestra condición humana. Pero aquí lo importante es, esos deseos, o ese algo, o ese alguien, que hemos decidido buscar de una manera desenfrenada. Aquí la pregunta es, ¿vamos a amar eso o alguien? ¿O vamos a elegir amar otra cosa más? Martín Lutero dijo en esa frase, me gustó mucho, dice: cualquier cosa a la que tu corazón se aferre y en lo que confíes, ese es realmente tu Dios. Una declaración que vale la pena meditar bastante. Y aquí hay dos preguntas o dos puntos que quiero que podamos considerar. Son unas preguntas bien importantes y te ruego mucho que me pongas atención en esto, porque creo que esto va a abrir aquí una posibilidad de que podamos empezar a darnos cuenta quién tiene atrapado tu corazón, que fue la primera pregunta que te hice. Y la primera pregunta dice: hay personas importantes en tu vida que están heridas porque amas más esa cosa o algo más. Hay personas importantes en tu vida que están heridas, están lastimadas porque otras cosas poseen tu corazón. Es una pregunta interesante, es una pregunta que creo que todos debemos de hacernos, porque muchas de las cosas que a veces hacemos en ese búsqueda desenfrenada de buscar el placer, el momentáneo, buscar esa cosa que creo yo que me va a hacer bien, a veces lastima a otras personas a las cuales debemos de dedicar ese esfuerzo y ese tiempo. Y si tú no te has dado cuenta, pregúntaselo. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a las personas con las que haces vida, si hay alguna situación de tu condición que te está arrastrando y te está llevando a la búsqueda de algo que te puede generar un placer momentáneo, y cómo lo están experimentando ellos. Y la segunda pregunta, cuando se trata de buscar lo que te da placer, ¿cómo te sientes cuando no lo puedes obtener? ¿Qué sientes cuando estás en una búsqueda de algo y quieres obtenerlo porque te sientes incluso hasta merecedor y no lo obtienes? No lo puedes tener. ¿Cómo reaccionas? Y aquí puedo pensar de muchísimas cosas, ¿verdad? Porque está documentado, ¿verdad?, que hay condiciones o hay situaciones en la vida del ser humano en las cuales tenemos una trampa muy fácil de donde caer. Podemos convertirnos se puede convertir en un deseo desenfrenado por querer satisfacer y saciar algo que me va a generar placer. Por ejemplo, el sexo. No me vean con esa cara, ¿eh? El sexo es una de ellas, ¿verdad? Y está documentado, ¿verdad?, que cuando tú tienes un deseo desenfrenado de saciar esa parte de tu necesidad sexual, muchas veces nos extralimitamos y vamos a lugares donde no deberíamos de ir. Y provocamos y nos autoinfligimos daños. Y no nomás a nosotros, a las personas. Tal vez sea, en este caso, incluso a tu esposa, ¿verdad? Cuando no está bien establecido, ¿verdad?, y no está bien acordado la manera en cómo vamos a manejar esa parte de nuestra vida juntos. Ya ni te digo fuera del matrimonio o en una relación casual, las implicaciones que esto pueda tener. Es una parte en la que batallamos, una parte en la que luchamos. Tenemos que aprender cómo manejarnos cuando estamos empeñados en conseguir algo que puede ser bueno, yo no digo que no,
pero que no lastimemos a la otra persona. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿eh? El tema de los ídolos, y me salgo un poquito del tema que estaba ahorita hablando, ¿eh? Creo que quedó claro. Espero que haya quedado claro. Es algo complicado, porque puede tener muchos matices. Y es algo que está en nuestro interior y que muchas veces nosotros somos muy buenos para poder ocultar. Incluso para negarlo cuando estamos batallando con algo, ¿eh? Y esto hace todavía más difícil de que lo podamos entender. Así que, ¿cómo podemos proteger nuestro corazón para no confundirnos con nuestros deseos? Cuando identifico un ídolo, y aquí está la clave de identificar, examino mi por qué. ¿Por qué? Con compasión. Dios nos ofrece y nos da un amor incondicional. Vamos a partir de ahí. Él está interesado en que podamos ser transformados, que podamos crecer a imagen y semejanza de Él. Y Él es un Dios de muchas oportunidades. Ya ni siquiera voy a decir de segundas porque conmigo ya lleva muchas, ¿verdad? Y me excluiría, ¿verdad? De muchas oportunidades. Entonces, aquí la pregunta es, cuando tú identificas un ídolo, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué hay detrás de esa cosa? ¿Qué hay debajo de ese algo que estás buscando? ¿Cuál es la fuente del problema, el origen del problema que te está llevando a esa búsqueda de ese ídolo? ¿Qué te busca? ¿Qué te motiva? ¿Qué te está moviendo? Porque la manera en cómo nosotros nos comportamos, la manera como nos manifestamos en nuestra vida, y muchas de ellas, incluso, ¿verdad?, que son, vamos a decirlo de esta manera, cosas que nos alejan de Dios, cosas que ofenden a Dios, y eso está considerado como un pecado, ¿verdad? Necesitamos darnos cuenta y aceptar, antes que nada, por qué lo estamos buscando. ¿Por qué está surgiendo en mí eso? Esa necesidad. Tengo que identificarla para poder hacer algo, ¿verdad?, al respecto, ¿no? Y aunque la vida, y te lo dije hace rato, se trata, ¿verdad?, de que tú puedas poder experimentar el placer de la vida, también debemos reconocer que hay cosas que no están a nuestro favor con las que debemos luchar. Y muchas de esas motivaciones de que nos lleva a querer alcanzar ese algo es que podemos sentirnos incluso hasta merecedores. Sentimos que lo merecemos. Cuando estás en una situación de que estás acostumbrado a obtener lo que tú quieres, vamos a hacer muchas cosas para poderlas obtener. Tal vez haya un trasfondo cultural en eso, incluso un trasfondo familiar. Sobre todo si en tu familia tú tienes una historia de comportamientos adictivos, como en el caso de mi familia, ¿verdad? Necesitamos examinarlo, necesitamos identificarlo, necesitamos ver por qué hay esa manifestación en mí. Porque hay algo que corre en nuestras venas. Y ese DNA viene... o sea, tú puedes reconocer hoy que Jesús es número uno en tu vida. Pero también debemos de reconocer que hay algo en nosotros que viene como una herencia, ¿verdad? Y que tal vez eso sea parte del problema que me está llevando y me está provocando empezar a buscar esas áreas de placer que tal vez no sean correctas o no sean las que Dios ha puesto para mi gozo. Así que son muchos nuestros apetitos. Hay muchos deseos. Tenemos anhelos incluso. Y esto es algo bueno. Pero no podemos aferrarnos a las cosas que no abonan
a nuestro bienestar en la vida y sobre todo que nos hacen caer en pecado y ofender a Dios. Muchas veces estas cosas a las que corremos son herramientas de sobrevivencia. Pensamos, ¿verdad? Pues estamos tal vez tan sumergidos, tan dañados, ¿verdad? Que pensamos que si no recurrimos a eso, no vamos a poder transitar en la vida. Pensamos en que si no puedo tener acceso a esa droga, a esa pastilla feliz que me va a hacer transitar el día, el momento, pensamos que estamos condenados para no poder tener el placer de poder disfrutar de la vida como Dios quiere. Yo te quiero comentar algo así brevemente, porque me interesa mucho y siempre lo trato de hacer, porque es muy fácil hablar y ponerte aquí enfrente y expresar, pero a mí me ayuda mucho, ¿verdad? Hablar de mí también, ¿verdad? Me ayuda mucho poder yo hablar y de reconocer las partes donde yo he tenido, o esas áreas de mi vida donde he tenido que luchar. Esos dioses falsos que yo levanté en mi vida y las consecuencias y el dolor que eso trajo, no nomás para mí, para mi esposa, para mi familia, para mis hijos, para mi familia, para las personas que colaboraban conmigo en mi negocio. O sea, esto no queda nada más y termina en una parte. Tiene el poder de arrasar con todo, destruirte completamente, de poder destruir tu familia, de poder destruir tu matrimonio, de poder destruir tu negocio, de poder destruir tu vida. Por eso es tan importante esto. No podemos minimizar una situación que estamos atravesando y que estamos viviendo y pensar la famosa frase, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Las malas decisiones y el querer levantar esos ídolos momentáneos, ¿verdad? Lo único que van a traer a ti es destrucción y sufrimiento. Mira lo que dice Romanos 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos desaprender para volver a aprender. No me importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60 o más años. Necesitamos desaprender muchas cosas que nos han arrastrado y nos han llevado y que a veces culpamos a todo mundo de las desgracias de nuestra vida, pero no nos damos cuenta de lo que a mí me corresponde hacer para poder modificarlo. Y aquí te lo dice muy claro. No te amoldes al mundo actual. Si tú caes en la trampa hoy de erigir ídolos falsos, dioses falsos, es una trampa que el enemigo te está poniendo. Necesitamos identificarlos. Necesitamos alinear que Dios se ponga al centro de tu vida para que todos esos anhelos, esos sueños, esas cosas que tú quieres experimentar, tengan el respaldo y el favor de Él. Dios sabe nuestra condición. Dios sabe con lo que batallamos. Para Él no hay nada nuevo. Él te conoce perfectamente y sabe lo que está en tu corazón. Pero Él también en su expresión compasiva quiere ayudarte a salir adelante de esto. Que todos de alguna manera batallamos con algo. Todos traemos un área ahí en la que estamos batallando. Vamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero modificar, quiero restaurarme, quiero restaurar mi vida, ¿verdad? Y yo estoy dispuesto a cooperar. Y aquí viene el siguiente punto. Considera cómo reemplazar los ídolos con mejores prácticas. Puede sonar muy simple, ¿verdad? Pero es lo que te acabo de decir. Necesito desaprender para volver a practicar. Necesito sustituir mis pensamientos, mis acciones por otras nuevas que vengan a reemplazar esas viejas
que no están abonando nada para mi vida. En otras palabras, en lugar de detener la búsqueda de ese ídolo, ese placer, esa cosa a la que acudes, considera, ¿verdad?, reemplazarla por prácticas más sanas. Y pídele al Espíritu de Dios que te venga y te ayude, ¿verdad? Porque no es fácil cambiar. Implica trabajo, implica tiempo, implica paciencia, poder hacer los cambios que necesitamos. Recuerda, ese ídolo falso, ese placer momentáneo, lo único que quiere es satisfacer de momento una necesidad. Pero Dios quiere tomar el control de tu vida. Dios quiere poner todos los recursos que Él tiene disponibles para ti a través de su palabra, para que tú puedas modificar todos esos comportamientos. Y recuerda, esto es un proceso. No es una carrera de velocidad. Va a llevar tiempo. Lleva tiempo modificar, cambiar. Por ahí hay un dicho dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Pues mira, yo te puedo decir, este chango aprendió maromas nuevas, ¿verdad? Por el favor de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Porque Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha dado nuevas oportunidades, ¿verdad? Pero no hay cosas, sí hay de repente, y claro que los hay, los hemos visto. Hay milagros que suceden de momento, instantáneamente, ¿verdad? Y sí, nos llenan de alegría y de gozo. Y de toda la gloria y todo el poder para el Señor, ¿verdad? Que Él puede lograr esto. Pero nuestro trabajo en este mundo es un trabajo constante. Es un trabajo que nos va a llevar tiempo. Que nos debemos de aplicar con paciencia. Así que no subestimes el dedicar tiempo. Por aquí hay muchos de ustedes en los que hemos estado en grupos por muchos años, tratando de salir adelante, de levantarnos, de ayudarnos, de aprender las experiencias de vida de cada uno que cada uno ofrece, ¿verdad? Porque sabemos que lo necesitamos. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Cuál es ese alimento que Dios te ofrece? ¿Cuál es ese alimento que Jesús vino a ofrecernos cuando Él pisó tierra en este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahí está el manual. Ahí está ese manual importantísimo que nosotros debemos de hacerlo para poder transitar la vida de la manera que Dios quiere. Dios nos ofrece muchas cosas buenas, pero a veces nosotros mismos nos boicoteamos. Así que piensa el día de hoy en dar los primeros pasos si estás batallando con algo y ya lo tienes identificado y ya tienes la respuesta a esa pregunta que te hice muy al principio. ¿Qué tiene atrapado tu corazón el día de hoy, verdad? ¿Qué prácticas nuevas puedo aprender para poderme alejar de las cosas que no me convienen y poder acercarme a las cosas que ya Dios tiene para mí? Lo que nos lleva al último punto. ¿Cómo podemos proteger nuestros corazones para no confundirnos en nuestros deseos? Recuerda que Jesús quiere tu corazón porque desea inclinarte hacia el amor. Dios es amor, lo hemos escuchado muchos aquí. Muchas veces lo hemos escuchado, creo que lo escuchamos cada domingo. Las mismas letras de las canciones de alabanza que escuchamos nos están recordando siempre el amor que Dios tiene por nosotros. Pero Jesús lo que quiere de ti es tu corazón. Él siempre dedicó el tiempo que dedicó en su ministerio para sanar el corazón del hombre. Sí, hizo muchos milagros de sanar paralíticos y personas enfermas, pero Él lo que primero quería era tener el corazón de esa persona. Y eso es lo que hoy quiero que te lleves. Que Él está tratando de guiarnos
de lo que es fugaz y pasajero a llevarnos a las cosas que nos van a sostener durante nuestro tiempo en este mundo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mi oración hoy es que puedas empezar a ver con los ojos de Dios esa vida de abundancia que Él ya tiene para ti. Que dejemos de victimizarnos, ¿verdad? Y pongamos la parte que nos corresponde para empezar a escuchar y levantar la voz de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. Dios siempre ha estado interesado, siempre desde un principio. Él estableció muy claro las maneras en cómo nosotros debíamos de conducirnos para cuidarnos y protegernos. Siempre lo ha hecho, ¿verdad? Porque hay esa libertad que Dios nos da de poder elegir, pero Él quiere que elijamos el camino de Él, el camino de su palabra. Él quiere que disfrutemos de sus bondades, de su gracia, de las bendiciones que Él ya tiene para nosotros. Salmo 34:8 dice: prueban y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Yo espero, ¿verdad?, que hoy te puedas ir de aquí, que nos podamos ir, y me incluyo, ¿no?, y que podamos experimentar lo que significa poder tener esa comunión con Dios. Que podemos experimentar que tenemos la libertad de poder acercarnos hacia Él, al Creador del mundo, a nuestro Dios. Vamos a cerrar con una canción que dice que su título es Ven al altar. ¿Y qué mejor letra para poder cerrar esta plática de hoy? Reconociendo que el único altar que nosotros debemos levantar en nuestras vidas es un altar a Dios. Que nos dé Dios la capacidad de podernos dar cuenta, de poder elegir mejor, de poder hacer a un lado todas aquellas cosas que nos están restando a nuestra vida y que podamos empezar a sumar el favor de Dios para nuestra vida. Que podamos reconocer que Dios es lo más importante, que Él basta, Él es suficiente, que tenemos su respaldo, tenemos su favor, tenemos su cuidado. Dale la oportunidad. Y si nunca le has dicho a Jesús que quieres que Él guíe tus pasos, tal vez hoy sea el día que te puedas acercar a Él y decirle: ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque he visto a otro lado, porque he levantado otros dioses, porque he caído en la trampa del enemigo que me dice que esto es lo que me va a sacar adelante y me va a generar el placer que yo pensaba que era necesario para una felicidad en mi vida. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que tú tienes la fuente de felicidad que yo necesito, que tú tienes el alimento que yo necesito. Que de hoy en adelante, Señor, tú vas a estar por encima de todo. Hoy elijo seguirte, hoy elijo ponerte número 1 en mi vida. Gracias, Padre. Gracias te doy por esta comunidad. Porque hoy hemos venido aquí, Señor, a reconocer que tú eres Dios, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por este tiempo juntos, Señor. Ayúdanos a hacer tus manos y tus pies allá afuera, Señor, y que podamos expandir más tu reino, Señor. Y que podamos ser luz donde quiera que llegamos, donde quiera que pongamos pie. Ayúdanos a reconocerte, Señor, en todo lugar y en todo lo que hacemos. En tu nombre oramos. Amén.